Uno cuando está joven no mide las consecuencias de nada. En ese tiempo yo tenía unos 19 años y mi hermana Sofía andaba de novia con Pedro. Pedro nos caía muy bien a todos en la casa, porque era una persona sumamente despabilada para las cosas de la montaña. Era uno de esos tipos que se conocen todas las rutas de senderismo del país. Sabía de primeros auxilios, supervivencia y rescate. Si usted ocupaba meterse al rincón más escondido de la sierra de forma segura, Pedro era el hombre. Por eso, cuando planeamos irnos de vacaciones con él, una semana entera a una reserva natural bastante alejada, mis papás nos dieron permiso sin pensarlo 2 veces. Nos sentíamos completamente protegidos. El viaje estaba planeado para arrancar un jueves por la mañana. Recuerdo que me levanté a eso de las 5 de la mañana para revisar que no me faltara nada en el bulto. La linterna de mano, las baterías de repuesto, la ropa de frío porque en la sierra la neblina baja de golpe y congela los huesos, y también unas cuantas latas de comida. Pedro pasó por nosotros en su camioneta vieja a las 6 en punto. Sofía se fue adelante con él y yo me acomodé atrás entre los bultos, las cobijas y la hielera. Al principio todo era risas. Íbamos escuchando música y hablando de lo bien que la íbamos a pasar acampando lejos de la ciudad. Pero la montaña parece que te va avisando las cosas desde antes de que llegues. La carretera saliendo de la ciudad se puso horrible. Hubo un choque fatal entre 2 furgones unos kilómetros adelante que trancó el paso por completo. Nos quedamos metidos en una presa insoportable, bajo el sol que rajaba las piedras durante casi 4 horas. El radiador de la camioneta empezó a calentar. El aire acondicionado no daba abasto y el humor de todos empezó a cambiar. Pedro venía estresadísimo, golpeando la manivela con los dedos, y Sofía no paraba de revisar el reloj. Cuando por fin la policía habilitó un carril y logramos avanzar, ya eran pasadas las 3 de la tarde. El cielo empezó a ponerse gris, de ese tono oscuro que anuncia la tormenta en la sierra, y la carretera de terracería que subía hacia la reserva estaba llena de huecos y barriales por las lluvias de los días anteriores. La camioneta patinaba en las curvas y el bosque a los lados se veía cada vez más espeso, como si los árboles quisieran cerrarse sobre el camino. Llegamos a la entrada del campamento principal de la reserva casi a las 5 de la tarde, y lo que encontramos nos terminó de aguar la fiesta. Aquello parecía un hormiguero en pleno día de pago. El área de acampar autorizada estaba a reventar de gente. Familias enteras con carpas pegadas unas con otras, parlantes con música a todo volumen, un montón de gente tomando alrededor de los carros, basura en el suelo y un escándalo que quitaba cualquier paz. No había espacio ni para poner una tienda más. Pedro se bajó de la camioneta, azotó la puerta, arrugó la cara por el colerón y se quedó viendo el desmadre. Yo no manejé todo el día y me aguanté esa presa para venir a escuchar el escándalo de esta gente, nos dijo Pedro cruzándose de brazos. Esto no es acampar. Yo conozco una ruta interna, un sendero viejo que lleva a un claro lindísimo junto a un estanque. Nos metemos un poco en el bosque, caminamos una media hora y acampamos allá, solos y tranquilos como queríamos. Sofía y yo nos volvimos a ver. A mí no me convencía mucho la idea de caminar tan tarde con el cielo tan cerrado, pero Pedro era un experto. Agarramos los bultos pesados, nos los acomodamos en los hombros y seguimos hacia el inicio de los senderos. Caminamos unos metros y ahí estaba el primer aviso del que debimos hacer caso. Clavado en un roble viejo había un rótulo de madera enorme, despintado, con letras rojas desgastadas que decían: prohibido el paso, zona no autorizada, peligro de extravío.
Sofía se detuvo de golpe, se acomodó la faja del bulto y lo señaló con la linterna apagada. «Pedro, mira ese rótulo. Dice que está prohibido. ¿No será peligroso meternos ahí con la noche encima?», preguntó mi hermana preocupada. Pedro solo soltó una risita, se acomodó la gorra y nos hizo una seña para que siguiéramos caminando. «Sophie, no le haga caso a eso. Esos rótulos los pone la administración de la reserva por pura vagancia, para no tener que andar buscando gente floja de la ciudad que se pierde por no saber caminar en la montaña. Yo conozco este tramo de memoria. Movámonos antes de que oscurezca más». Confiados en su palabra y en su experiencia, cruzamos la cerca de alambre caída y nos metimos de lleno en la maleza, dejando atrás las luces y el ruido del campamento. El sendero no era como los otros de la reserva. Estaba lleno de ramas caídas, espinas que se te pegaban en la ropa, y el suelo se sentía sumamente suave, como si nadie hubiera pasado ahí por años. La luz del día se fue apagando rapidísimo. Adentro del bosque la oscuridad entra antes porque las copas de los árboles son tan altas y densas que tapan por completo el cielo. Lo único que se escuchaba era el sonido rítmico de nuestras propias botas aplastando las hojas y la respiración agitada de Sofía, que venía cansada por el peso. Llevábamos unos 20 minutos de caminata cuando llegamos a un sector donde el sendero cruzaba una quebrada de agua pequeña. Ahí, a la orilla del río, nos topamos una sorpresa. Había 3 obreros, señores ya mayores, peones de la zona, con las manos llenas de callos y sombreros de paja. Andaban reparando una vieja cerca de alambre de púas que dividía los terrenos de la reserva con las propiedades privadas de la sierra. Tenían una pequeña fogata encendida para calentar café en un tarro de lata. Cuando nos vieron aparecer de entre los árboles con los bultos grandes y las cobijas, los 3 señores dejaron de trabajar. Se nos quedaron viendo con una seriedad que me puso incómodo de inmediato. Uno de ellos, el más viejo, dejó la pala a un lado, se limpió el sudor de la frente con un pañuelo sucio y dio unos pasos hacia nosotros. «Buenas tardes, muchachos», nos dijo el señor con una voz ronca y pausada. «¿Para dónde van con todo eso a estas horas?». «Buenas», respondió Pedro tomando la palabra. «Vamos para el claro del estanque, a pasar la noche allá arriba para estar más tranquilos». Los 3 obreros se volvieron a ver entre ellos. El ambiente se puso pesado de un pronto a otro. El señor del pañuelo negó con la cabeza, escupió al suelo y nos miró fijo. «No pasen de la quebrada vieja, muchachos. Se los digo de buena fe. Ese terreno que buscan no es bueno para pasar la noche. La gente del pueblo sabe muy bien que esas tierras están malditas». El hombre que era el dueño de todo ese sector, antes de que el gobierno metiera las manos para hacer la reserva, era un viejo muy extraño. Don Laureano le decían. Ese hombre no hablaba con nadie, andaba metido en cosas de brujería y malas artes. La gente decía que hacía pactos entre los árboles para proteger sus linderos. Desde que el viejo faltó, ahí adentro pasan cosas que ni la misma policía se atreve a investigar. Los que entran de noche no siempre salen igual. Yo sentí un escalofrío sutil que me bajó por la nuca. Me acordé de las historias que contaba mi abuela sobre los ranchos y los terrenos condenados por malas prácticas. Pero Pedro, fiel a su arrogancia de citadino, solo sonrió de medio lado. Le dio las gracias al Señor por el aviso y nos hizo señas para avanzar. Cuando estuvimos a una distancia donde los peones ya no nos escuchaban, Pedro se volvió hacia nosotros en tono de burla. ¿Vieron eso? Esa gente de campo es sumamente supersticiosa. Seguro inventan esos cuentos de brujos y aparecidos para que los turistas
No se metan en sus zonas y no les quiten los mejores puntos para pescar en el río o para cazar. No les presten atención, ya casi llegamos. Seguimos caminando otros 15 minutos. El camino empezó a subir y la neblina de la sierra comenzó a meterse entre los troncos, blanca y helada, haciendo que la luz de las linternas rebotara contra la pared de vapor. Al final, el sendero se abrió y llegamos al sitio. La verdad es que el lugar era impresionante. Era un claro circular, plano, cubierto de un césped muy verde y corto, y justo en el centro había un estanque de agua mansa que reflejaba la poca luz de la luna, como si fuera un espejo de plata. El silencio era absoluto. No se escuchaba nada de la reserva principal. Parecía el lugar perfecto. Montamos las 2 tiendas de campaña. Recogimos un poco de leña seca que encontramos abajo de unos pinos y encendimos una fogata para calentarnos y secarnos del sudor del viaje. Cenamos unas galletas con atún. Conversamos un rato tratando de olvidar las advertencias de los obreros y dejamos que el calor del fuego nos relajara. Pensamos que habíamos ganado y que los cuentos del viejo Laureano eran pura trama del pueblo, pero el bosque tiene sus propias leyes y nosotros acabábamos de invadir una propiedad que no nos pertenecía. La noche se puso más cerrada a eso de las 10. La neblina ya no solo estaba entre los árboles, sino que empezó a flotar sobre el agua del estanque, despacio, como si fuera un humo espeso. El frío de la montaña se puso pesado, de esos que te obligan a arrimarte tanto a las brasas que casi te quemas los zapatos. Estábamos los 3 sentados en unos troncos viejos, tomando un té caliente que Sofía había preparado en una ollita, cuando Pedro decidió que era buena idea ponernos a contar historias de miedo para ambientar la noche. Él siempre se sabía anécdotas de los pueblos que visitaba en sus rutas de rescate, pero lo que soltó esa noche con la neblina rodeándonos nos dejó el té frío en el estómago. Se acomodó la chaqueta, miró hacia la oscuridad del bosque y empezó a hablar con una voz más baja de lo normal, como si no quisiera que los árboles lo escucharan. Ustedes saben que yo no creo en cuentos de camino, pero hay un reporte de rescate de finales de los 90 que a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza. Sucedió en esta misma zona, cuando el gobierno apenas estaba expropiando las tierras del viejo brujo. Un grupo de 4 muchachos, estudiantes de biología de la universidad, se metieron por este mismo sendero para hacer una investigación de campo sobre la flora de la sierra. Eran 3 hombres y una muchacha. Se brincaron los rótulos igual que nosotros y armaron su campamento justo aquí, a la par del estanque. Pedro hizo una pausa, sacó una rama del fuego y avivó las brasas. El crujido de la madera sonó fuertísimo en medio del silencio del bosque. Después de eso continuó. Pasaron los días y los estudiantes nunca regresaron a la universidad ni llamaron a sus familias. A la semana los papás pusieron la denuncia y un grupo de guardaparques junto con la Cruz Roja entró a buscarlos. Tardaron 3 días en dar con el rincón. Cuando llegaron, encontraron el campamento exactamente como ellos lo habían dejado. Las tiendas estaban bien armadas, las mochilas intactas con la ropa adentro, los platos de comida secos sobre los troncos. No había signos de que algún animal los hubiera atacado, ni rastros de pelea. Parecía que no les habían robado nada, porque sus billeteras estaban intactas con todo el dinero dentro. Sofía se arrimó más a mí, abrazando sus rodillas. El tono de Pedro se puso sumamente serio. Pero el verdadero horror estaba adentro de los sacos de dormir. Los rescatistas abrieron los cierres de las tiendas, y cuando vieron los sacos,
Adentro estaban los 4 muchachos tiesos, de espaldas. Sus cuerpos estaban totalmente secos, momificados, arrugados como pasas y cubiertos de pies a cabeza por una capa gruesa de sal, como si alguien les hubiera echado baldes de sal encima. Lo más extraño de todo, lo que el reporte forense archivó en secreto, fue que los órganos internos estaban intactos, pero completamente deshidratados, como si algo les hubiera succionado hasta la última gota de líquido de todo su cuerpo. Y lo peor de todo, los rescatistas decían que en el suelo, alrededor de las tiendas, no volvió a crecer ni una sola planta durante años. La sal maldijo la tierra. La policía cerró el caso como un ataque de extraños, pero la gente del pueblo sabe que fue el territorio cobrándose la entrada. Justo cuando Pedro pronunció la última palabra, Sofía soltó un quejido ahogado. Dejó caer el vaso de té en el suelo y me agarró del brazo con una fuerza que me dejó la marca de sus dedos. «Vean eso, muchachos», susurró Sofía con la voz temblando, apuntando con el dedo hacia la negrura del bosque, justo al otro lado del estanque. Pedro y yo volvimos a ver de inmediato. A lo lejos, entre la densidad de los troncos y la neblina, se veía una pequeña llama parpadeante. Al principio creía que era una luciérnaga de montaña o el reflejo de la luna en alguna hoja mojada, pero no. Era una luz anaranjada, densa, que se movía de arriba a abajo. Era la luz de una antorcha de fuego que venía caminando hacia nosotros desde lo profundo de la zona prohibida. Venía despacio y con una lentitud aterradora. Nos pusimos de pie de un solo golpe. El silencio alrededor se volvió tan denso que me dolieron los oídos. Las risas y las bromas de Pedro se disolvieron al instante. Nadie se movió. Nos quedamos estáticos, viendo cómo esa luz anaranjada iba cortando la neblina, acercándose a la orilla opuesta del estanque. Tardó casi 3 minutos eternos en rodear el agua y entrar al perímetro de nuestro claro. Cuando la luz de la antorcha por fin iluminó el cuerpo de la persona que la cargaba, nos quedamos mudos, congelados por el espanto. Era un hombre gigante, un tipo que medía casi 2 metros de alto. Vestía unas ropas de campo viejas, desgastadas y sucias, que parecían estar pudriéndosele encima. Estaban llenas de jirones, costras de barro seco y hojas muertas pegadas al tejido. Pero lo que nos quitó el aliento fue su rostro. El tipo tenía una cara rígida, muerta, como si fuera una máscara de cera o el rostro de un cadáver en una morgue. Tenía los ojos fijos al frente, abiertos de par en par, pero vacíos, sin expresión alguna. No nos miró a la cara, no nos gritó por estar ahí, no emitió un solo sonido con su boca. No respiraba de forma visible, simplemente avanzó en línea recta hacia el centro del campamento. Pedro, intentando sacar su orgullo de rescatista y queriendo mostrar que podía controlar la situación, dio 2 pasos al frente para interponerse entre el gigante y nosotros. Se le paró enfrente, estiró los brazos y le habló con una voz que intentaba sonar firme, pero el miedo se le notaba. «Buenas noches, amigo. ¿Se le ofrece algo? Este es nuestro campamento. Estamos con permiso de la reserva», le dijo Pedro, poniéndole una mano en el pecho para frenar su avance. Fue como intentar detener un camión de carga con las manos. El hombre ni se inmutó, no se detuvo, ni se dio por enterado de la presencia de Pedro. Con una fuerza totalmente sobrehumana, movió su brazo izquierdo y empujó a Pedro hacia el suelo. El empujón fue tan seco que Pedro voló un par de metros por el aire hasta que cayó de espaldas contra la tierra, soltando un quejido de dolor.
El tipo siguió caminando directo hacia nuestras tiendas de campaña. Levantó la antorcha de madera vieja, donde el fuego sisiaba con un sonido extraño, y con una tranquilidad espantosa empezó a pegarle fuego a las lonas de las carpas. El plástico y las telas sintéticas prendieron de inmediato, soltando un humo negro y un olor a químico quemado que nos hizo toser. En cuestión de segundos, nuestras tiendas, los sacos de dormir, la ropa de repuesto y la comida que dejamos adentro se convirtieron en una pila gigante de fuego. Cuando terminó de destruir todo el campamento, el gigante dio media vuelta de forma mecánica. Caminó de regreso por donde vino, con la misma lentitud exasperante, sosteniendo la antorcha en alto, hasta que la neblina y la oscuridad del bosque se lo volvieron a tragar por completo. Nos quedamos en completo shock, paralizados en el sitio, viendo cómo las llamas terminaban de consumir lo único que teníamos para pasar la noche. Yo sentía las piernas de gelatina. Sofía estaba llorando abrazada a mi hombro, temblando incontrolablemente. Cuando Pedro por fin logró levantarse del suelo, venía arrastrando la pierna derecha, agarrándose la costilla y con una cara de pánico que yo nunca le había visto a un hombre en mi vida. Estaba completamente pálido y temblando del horror. Con una voz quebrada y los ojos saltados del susto, nos dijo: cuando le puse la mano en el pecho para pararlo, ese tipo no era un hombre. No tenía costillas normales, se sentía duro como un tronco, y la piel de los brazos, cuando la luz de la antorcha le dio de lado, vi que tenía la piel de un color azul de muerto, helada como si fuera un pedazo de hielo sacado del congelador, y olía, Dios santo, olía a animal podrido, a carne descompuesta como si llevara semanas bajo el sol. Mientras Pedro nos decía eso, y yo intentaba reaccionar para ver si lograba rescatar aunque fuera uno de los bultos pequeños de entre las llamas, Sofía pegó un grito agudo, ensordecedor, que casi me para el corazón. «Vean el bosque, vean los árboles, se está quemando todo», gritó Sofía señalando hacia el sector de la montaña por donde se había marchado el hombre azul. Al volver a ver, casi me muero del susto. El bosque entero se estaba encendiendo en llamas a una velocidad imposible. El fuego rojo y anaranjado subía por los troncos de los árboles gigantescos, saltando de copa en copa como si la neblina fuera gasolina. En cuestión de un segundo, una pared gigantesca de fuego de más de 10 metros de alto rodeó por completo el claro del estanque y empezó a avanzar directo hacia nosotros. El aire se puso densísimo, el calor era sofocante y el ruido del crujido de la madera quemándose era ensordecedor. Nos íbamos a quemar vivos en medio de la nada. «¡Corran! Dejen todo y corran por el sendero», gritó Pedro olvidándose del dolor de la pierna. Dimos media vuelta y empezamos a correr. Sacamos los celulares de la bolsa para usar las linternas y empezamos a correr desesperados por la ruta por la que habíamos entrado horas antes. Yo iba de último empujando a Sofía para que no se cayera, tropezando a cada paso con las raíces húmedas y las piedras del camino. Sentía el calor del incendio quemándome la espalda, persiguiéndonos entre la maleza. Corrimos unos 100 metros cuesta abajo, doblando en una curva cerrada del sendero donde cruzamos la quebrada. Desesperado, con el pecho que se me estallaba por la falta de aire, me detuve un segundo para volver a ver hacia atrás, esperando ver la catástrofe de la montaña entera incendiándose, las llamas devorando el sendero a nuestras espaldas. No había absolutamente nada. Me detuve en seco, parpadeando,
respirando de forma entrecortada. Pedro y Sofía también frenaron unos metros más adelante y volvieron a mirar hacia atrás. El bosque estaba en una oscuridad total. No había fuego, no había humo, no había olor a quemado, ni calor, ni el crujido de la madera. La neblina seguía flotando entre los troncos de forma pacífica, fría, y en un silencio sepulcral que daba más miedo que el mismo incendio. Nuestras tiendas en el claro se habían quemado, sí, eso era real, pero el gran incendio forestal que amenazaba con devorar la sierra había desaparecido de la nada, como si nunca hubiera existido. En ese instante exacto, con el frío de la montaña pegándonos en la cara sudada, nos cayó el 20 de todo. El fuego falso, el hombre azul y la destrucción de nuestras cosas no era un ataque físico para matarnos en ese momento. Era un aviso de la montaña, una advertencia visual y psicológica, una demostración de poder de algo que habitaba ahí adentro para decirnos que habíamos invadido propiedad privada y que teníamos que largarnos inmediatamente si queríamos conservar la vida. Caminamos lo que nos faltaba, una paranoia total. Cada sombra que proyectaban las linternas de los celulares nos parecía el hombre gigante. Cada sonido de rama cayendo nos hacía saltar del susto. Tardamos casi una hora en salir del sendero prohibido, golpeados por las ramas, sucios de barro y con el corazón en la boca, hasta que por fin divisamos las luces tenues del campamento principal de la reserva. El lugar ya estaba en silencio. La gente se había ido a dormir a sus carpas y solo quedaban las brasas apagadas de los fogones de los turistas. Nos sentamos en una banca de madera vieja, cerca de la oficina de la administración, abrazados los tres para tratar de calentarnos un poco. No teníamos tiendas, no teníamos cobijas, no teníamos comida. Solo nos quedaba esperar a que saliera el sol para subirnos a la camioneta y largarnos de ese lugar para siempre. A eso de las 6 de la mañana, cuando se empezó a ver la luz del sol, un guarda de la reserva pasó a la par de nosotros. Era un señor ya mayor, de unos 60 años, con el uniforme verde de la administración un poco gastado y una escoba de ramas con la que venía barriendo las hojas secas del porche. Nos vio ahí sentados, desarreglados, sucios y sin ningún tipo de equipaje. El viejo detuvo su marcha, apoyó las manos en el palo de la escoba, nos vio de arriba a abajo con una risita burlona y nos preguntó con esa tranquilidad de la gente que ha visto de todo: ¿qué les pasó a ustedes? ¿Acaso les dio por ignorar el rótulo de madera roja que está al inicio del sendero norte? Pedro, todavía con la voz ronca y arrastrando las palabras por el cansancio, se levantó de la banca y empezó a contar toda la historia. Le detalló lo del claro junto al estanque, la advertencia de los obreros del río, la llegada del gigante de piel azul y el olor a podrido, la antorcha y cómo nos quemó el campamento antes de desaparecer y crear ese incendio falso que se esfumó de la nada. El viejo no se sorprendió en lo más mínimo. No abrió los ojos asustado, ni llamó a la policía, ni se alteró. Al contrario, dejó la escoba apoyada contra la pared, se quitó el sombrero de la reserva, se persignó con mucha calma y soltó una risita baja, llena de esa malicia y sabiduría del campo que ya se conoce todos los misterios de la sierra. «Ah, con que llegaron hasta esa casa», dijo el señor volviéndose a poner el sombrero. «Les fue sumamente bien entonces, muchachos. De verdad que sí. Denle gracias a Dios de que los sacaron a pie, asustados y sin cobijas, pero enteros. Agradezcan que no los encontraron los rescatistas semanas después, tiesos y metidos en un saco lleno de sal, como a los otros,
los de los 90. Ahí fue donde sentimos el verdadero balde de agua helada. Las palabras del guarda nos confirmó todo en un segundo. La administración de la reserva, los peones del río y la gente del pueblo sabían perfectamente que habitaba en esa zona profunda de la montaña. En ese sector de la sierra hay una fuerza antigua, un territorio que le perteneció a un brujo y que ahora cuida a una entidad resentida que los lugareños llaman bruja. Ese gigante azul de la antorcha no era un hombre, ni un loco de la montaña. Es simplemente un guardián, un emisario ciego, encargado de limpiar el lugar de los intrusos que se creen muy listos para saltarse las advertencias. En ese momento nos subimos a la camioneta sin decir una sola palabra. Pedro ni siquiera revisó el radiador, arrancó el motor y manejó de vuelta a la ciudad en un silencio total. Ninguno de los tres volvió a hablar de ir a acampar, y Sofía tardó meses en poder dormir con la luz apagada. Uno en la ciudad cree que el mundo es de los humanos y que un rótulo de prohibido el paso es solo una sugerencia burocrática, pero la montaña tiene sus propios dueños, sus propias reglas y sus propios pactos ocultos. Invadir la oscuridad de la sierra no es una aventura de fin de semana. Es una falta de respeto que te puede costar la cordura o te puede dejar seco y olvidado en un rincón del bosque, maldiciendo la tierra para siempre. Buenas noches, espero que estés muy bien. Espero que te haya gustado este relato y además que te haya dejado una enseñanza. La enseñanza de la importancia de respetar lo que no es tuyo, de respetar los rótulos de prohibido el paso. No sabemos qué cosas puede haber después de un rótulo así, y yo francamente no me animaría a averiguarlo. Si te gustó el video, ¿sabes cómo demostrarlo? Espero que pases una excelente noche, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.